Bienvenidos a un episodio más de nuestro querido podcast que aún no tiene nombre. Todavía no tiene nombre, mi amor. Estamos esperando que ustedes nos digan el nombre porque así llega mucha gente diciéndome, disculpa, ¿tú tendrás un nombrecito para mi empresa? Y yo, mami, ¿no quieres un toddy? Como dice mi mamá, ¿no quieres un De toddy? Te verdad. lo preparo frío y con hielo. También, importante. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, háganme la caridad porque aquí nosotras contamos cosas importantes de nuestra vida. Entonces, por favor, clic aquí, es gratis. Manitos hacia arriba. Es gratis. Así que hoy vamos a comenzar a hablar de un tema súper interesante que es nuestras verdaderas motivaciones para emprender. ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué te mueve a ti? ¿No? Ve pensando. Y vamos a comenzar por la señorita Génesis, la principesa. De ahora en adelante vamos a comenzar a llamar así también para que todo el mundo la comience a llamar así. Esto es interesantísimo que tú sepas qué te mueve, porque eso va a determinar también muchas cosas, ¿no? Tú vas a saber que de pronto en ciertos momentos de tu vida eh, sabes que eso en realidad representa una fortaleza para ti, bueno, un sinfín de cosas y en el que seas también como honesto en tu por qué, hace que también pues se alineen muchas cosas, ¿no? Y tú estés claro, no estés como tirando flechas hacia el azar. Y sobre todo porque si tu motivación para emprender de pronto no viene de un lugar más, del lugar como más, porque, Puro. exacto, sino por la maldad de algo, por querer demostrar cosas o qué sé yo, Venganza. eso es un motor, pero definitivamente a lo largo del camino tienes que darle la vuelta, ¿no? Para que tú logres, porque si no, mi amor, siempre va a depender de esa cosa externa. Cuando uno viene de algo que se crea aquí, que es interno, tal, van a haber muchas cosas que te van a frustrar durante el camino. Y por eso te vamos a contar nuestra historia, mi amor, para que tú sepas que ya hemos pasado por ahí y cómo eso nos ha batuqueado también tantas cosas, ¿no? Pues bueno, yo empiezo diciéndote que yo empecé a hacer negocios desde que yo estaba muy chiquita, no porque me faltara el dinero, porque vengo de una familia que mi papá ha sido muy trabajador, o sea, mi papá y mi mamá sí vienen de una familia muy pobre y digamos que los dos se plantearon como meta, pues, crear algo para ellos y para su generación donde estuviesen cómodos, ¿no? Y mi papá pues creó sus empresas de distribuidor, vendemos ropa eh, desde Los Ángeles, bueno, desde cualquier lado. Empezó creo que en Curazao, no sé. Pero bueno, como 40 años de experiencia con mis tíos, ta, ta, ta. Entonces, en realidad, yo vengo de una familia donde estábamos cómodos, no éramos multimillonarios ni mucho menos, pero el dinero no nos faltaba. Pero yo siempre veía el tema de algo muy, como una aventura, hacer dinero. A mí me parecía muy loco el poder, por ciertas cosas, hacer ciertas cositas y generar plata. Y para mí era como se convirtió desde muy chiquita. Yo desde chiquita te empecé a hacer pulseritas, con lo típico, ¿no? Las poquitas, no sé qué tal. Pero de pronto me di cuenta que en mi edificio había una señora vendiendo helados y todo el mundo, todos le comprábamos a la señora y de repente ella dejó de hacer helados y yo dije, pues vamos a vender helados en el edificio. Como con 7, 8 años yo empecé a vender helados en mi casa. Hasta que un día mi papá dijo, basta, porque no soporto que nos toquen el timbre los domingos en la mañana. Yo dije, bueno, pero para mí siempre fue como muy divertido, ¿no? Todo el tema de los negocios y generar dinero. Que pareciera, mi abuela siempre decía que yo tenía un corazón de piedra, que a mí el dinero, que era muy avara, que el dinero me corrompió desde muy niña. O sea, mira, desde que yo tengo uso de razón, mi abuela siempre me estuvo diciendo que el dinero, o sea, no sé si es que me iba a destrozar la vida, qué sé yo. Ya, Marica, imagínate. es aquí donde necesitamos ese sonido de...
Pero qué coño. De verdad Qué que no sé loco. por qué, pero siempre mi abuela tenía como 80 nietos, pero ella cada vez que me veía decía, "Mm, mm, muy avara, muy avara". Entonces, bueno, para mí en verdad yo casi nunca, o sea, no dejé que eso me definiera por ningún momento, o sea, en ningún momento. Siempre tuve la pullita de, en realidad, el dinero no me va a corromper, ¿no? Y ahí de repente pudieron haber crecido ciertas creencias con respecto al dinero. Tipo que, por ejemplo, si tú eres de las personas que creen que el dinero te va a hacer una mala persona, tú no vas a manifestar dinero porque obviamente tú no te quieres convertir en una mala persona y eso va a ser una tranca en tu camino. Eh, Ciertamente, mi abuela al lanzarme todo esto, algo habrá hecho, pero yo estaba muy clara que para mí el dinero venía fácil. ¿Y por qué para mí el dinero venía fácil y para mí era muy sencillo hacerlo? Siempre he sido como demasiado estratega. Mira, yo me di cuenta cuando yo estaba estudiando desde muy chiquita que yo siempre estuve entre los primeros del salón, pero yo no era la que más estudiaba. Yo no era la más fajada. Yo tenía como una inteligencia muy visual y a mí tú me decías algo, yo lo veía en el pizarrón y a mí se me quedaba grabado. Entonces yo aprendí desde muy chiquita que no tenía que ser la más el trabajo duro para mí no representaba, eso no era sinónimo de que ibas a estar mejor o que iba a suponer algo en positivo, ¿no? Porque también lo veía con mi hermana. Mi hermana es yo tengo dos hermanos, de los tres, mi hermana era la más fajada, la más y era la que tenía peores notas. Entonces, siempre lo vi y siempre supe que había que hacerlo de manera inteligente. Cuando tuve la oportunidad, empecé a emprender simplemente por diversión, por, por crearme yo un propio camino, ¿no? Porque lo vi siempre de mi papá, lo vi con mi mamá también, ¿no? Muy emprendedores, toda mi familia siempre ha sido demasiado emprendedora y, y yo decía, pues bueno, vamos a ver cómo es todo este mundo del emprendimiento cuando ya tenía como 17 años y arranqué. Y descubrí que me fascinaban las ventas, que me encantaba todo este mundo, que para mí era cada vez más excitante poder generar y generar y generar y generar, ¿no? O sea, nosotros estuvimos en unas ferias de venta de ropa como durante 4 años y cada año nos fuimos superando y superando y superando. Y yo decía, "Guau, esto es lo que yo quiero, tal". Cuando estudiamos el máster de innovación, yo decía, yo me visualizaba con una startup, con una cosa que es, o sea, que iba a ser una locura y que eso se iba a vender. Entonces, mi motivación en realidad es que a mí me divierte demasiado producir plata. O sea, a mí me Aplausos por divierte. esa frase. A mí me divierte demasiado, demasiado producir dinero. Han pasado muchas cosas desde que nosotros llegamos a España, desde que yo, en particular, yo llegué a España, que digamos que me tumbaron un poco esa confianza en mí misma, ese que me desconecté, ¿no? Con la diversión que me genera, en realidad, generar dinero. Y ya lo empecé a ver como algo más de supervivencia, algo más o sea, lo empecé a enfocar como en una visión de escasez. Y como ya te hemos dicho en algunos videos anteriores, y te lo vamos a repetir durante toda la vida de este podcast, cuando tú te centras en vibraciones de muy baja, o sea, en emociones de muy baja vibración, ahí no vas a crear nada, sino que vas a generar más y más y más de eso. Entonces, si tú estás vibrando escasez, eso es lo que tú vas a generar. Entonces, claro, nuestros negocios, los que empezamos a arrancar acá, los que yo arranqué con mi hermana, fueron muy complicados de tirarlos para adelante, pero porque venían como ya desde el miedo, ¿no? Porque Venezuela tenía la posibilidad de hacerlo por diversión, o sea, porque era algo que me apasionaba, algo que me encantaba y no iba a significar algo que me quedé sin comer, me quedé sin comer, me quedé sin techo, no sé qué tal. Ahora cuando nos volvemos a conectar con nuestro centro, con nuestra pasión, Arlene con la suya, yo con la mía, empezamos a crear un negocio que en realidad o sea, nos encanta, nos fascina, pero nos divierte. A mí me divierte ver cada vez, o sea, yo soy números y a mí me encanta, todos los Excel, yo.
O sea, y me encanta sacar las cuentas y sacar las bromas y tal, y ver esto y tu, tu. Y a mí eso me genera demasiada, digamos, como adrenalina y es, quiero más y vamos a por esto y no sé qué tal. Entonces creo que ese es uno de mis grandes motores. Arlene tiene una historia un poco más picante, así que dale. No es tan bonita, no es tan Es chévere. Escorpio, mi amor, o sea, por si no lo sabías, mi niña es Escorpio, entonces su historia es nivel Escorpio, Primero, porque pero es más divertida. sí, es más entretenida, es más novelera. Exacto, Es nos encanta la novelera, novela, nos somos encanta la fanáticas de novela. Bueno, todo comienza una bonita tarde en donde me dejan. Me mandan pa... Me mandan para el carajo. Así mismo. No me acuerdo cuántos años tenía en ese momento. Joven, súper joven. Eso pasó hace muchísimos años. La cosa es que no me dejan porque sí. Tú sabes que hay gente que dejan porque ya el amor no existe, no. A mí me dejan por unas circunstancias que obviamente me dolieron demasiado. Y entonces comienzo a compararme con todas las mujeres del universo, ¿no? Porque comencé a sentir que todas eran mejores. ¿Por qué me habían dejado? ¿Por qué razón me habían dejado por otra persona, ¿no? No entendía, en ese momento mi autoestima estaba por el piso, ya mi autoestima venía rodando, 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 pidiendo cacao y yo me sentía fatal y esto fue como el golpe fulminante, ¿no? El golpe final. Y entonces ahí comienzo a definir a la mujer que yo considero exitosa, no solamente exitosa, a la mujer que merecía que alguien la quisiera. Esto es importante. ¿Qué mujer merece tener a alguien al lado? En mi caso, un hombre al lado que la honre, que la ame, que la respete, ¿no? ¿Quién es esa mujer? Entonces, claro, yo en mi mentalidad de adolescente, adolescente un poquito adulta, digo, bueno, ¿cuáles son las características de esta tipa? No se me ocurrió otra cosa, sino analizar como a esta mujer y entonces comienzo a decir, ah, ok, perfecto. Ella se viste muy bien, perfecto. Tiene que tener ropa cool, ¿no? Ok, ella y toda su familia tienen mucho dinero. Hay que tener dinero. Esto es importante, ¿no? Para que te quieran, que tener dinero. Se va de viaje a donde le da la gana. Ok, entonces, tal, comencé a hacer una lista de cosas que evidentemente yo en ese momento no tenía. O sea, yo estaba en mi momento de estudiante, tenía la ropa que podía. O sea, no era que yo, "Ay, déjame comprarme ropa". Tenía lo que podía y con lo que podía sobrevivir en ese momento, porque mi familia estaba pasando por un momento muy complicado a nivel económico y yo me sentía muy mal porque en mi estándar de mujer que merecía ser querida, no llegaba a ese momento porque, y entonces, claro, comencé a justificar todas estas cosas que me habían pasado. Pero comencé a formular un plan tipo, ¿qué hago yo para convertirme en este tipo de mujer y que esto no me pase más nunca en la vida? ¿No? Sentir ese dolor, sentir el primer despecho. Para quien no ha sentido el primer despecho, siéntese, siéntate, siéntate ahí. Yo no sé si a ti te pasó alguna vez, pero el primer despecho es el despecho más horrible, es el que te voltea, el que te hace tocar fondo, y ya luego tú los siguientes despechos los llevas bien. Un poco mejor, un poquito más de inteligencia emocional, trabajas más en ti mismo, no te lo tomas tan personal, dependiendo de cada quien, ¿no? Pero yo siento que el primero es durísimo, ¿no? Entonces, ese fue mi caso, me batuqueó con todo, me dio con todo. Entonces, yo ahí digo, ¿cómo hago dinero? Entonces, en ese momento comienzo a vender zarcillos, comienzo a vender maquillaje al mayor por Mercado Libre y se me ocurre abrir una cocina ciega desde mi casa para convertirla en un restaurante luego, ¿no? Todo esto desde cero. No tenía dinero, no tenía nada y me comencé, al final, me enteré que esto era innovación. Cuando estudiamos el máster de innovación, dijo, Dios mío, yo lo que hice fue innovación pura y dura, ¿no? Porque no tenía nada, perdón, y eso es lo que hacen los emprendedores. Con la menos cantidad posible de dinero, abren cosas y abren negocios. Y eso fue lo que yo hice. Cuando vendía maquillaje, yo lo que hacía era utilizar el dinero de mis clientes que me pagaran y comenzaba a vender al mayor por Mercado Libre. Así no utilizaba mi dinero porque no lo tenía en ese momento. Y igual
el tema de las ensaladas, lo que sí es que las personas me pedían por adelantado, me pagaban y yo con el dinero que hacía en el día compraba los materiales para el día siguiente y así sobrevivía, sobrevivía, sobrevivía. La cosa es que yo abro este negocio, obviamente, no por una pasión pura, por tener un restaurante. No, yo la abro por despecho. Yo la abro porque necesitaba sentirme valiosa, necesitaba sentir que tener la esperanza de que alguien me iba a querer porque yo era tal cosa, porque yo había logrado tal cosa, porque yo tenía dinero, ¿no? Entonces, Pero ¿y ah, de dónde sale el emprendimiento? como el emprendimiento. Porque podía ser esta persona súper exitosa con dinero, pero con un cargo. Porque yo también creo que mi papá, o sea, en general, yo vengo de una familia de ingenieros, entonces mi papá no respeta ninguna carrera excepto economía e ingeniería. Yo había estudiado urbanismo, entonces evidentemente el respeto, que claro, años después, ya cuando maduré, tengo más inteligencia emocional, dije, papá, ¿tú alguna vez te has sentido orgulloso de mí? Entonces mi papá me dijo, obvio, Por supuesto, hija. obvio. Y yo, bueno, te digo que nunca lo sentí, Me nunca lo estoy sentí, enterando me hoy, estoy enterando. a mis 30 años. Entonces, este, yo sentía que para mi papá y para mi familia los emprendedores eran personas exitosas. Y además que también había visto dentro de mi familia que las personas que tenían un trabajo fijo no hacían la cantidad de dinero que yo necesitaba tener. Entonces, en mi mente es, mi papá siempre tuvo lo que quiso, el dinero que quiso, porque él era emprendedor. Entonces, yo allí dije, tengo que abrir un negocio. Ok. Punto. O sea, no es que me teme a un lado a ganar muchísimo dinero, no. De hecho, en mi familia, mi hermana lo vive de manera diferente. A mi hermana le gusta muchísimo el mundo corporativo. Le fascina, le encanta, le apasiona y eso es lo que ella quiere hacer en la vida. En cambio, yo soy emprendedora pura. Y yo creo que eso viene de ahí, de que a mí se me ocurre este negocio por eso. Resulta que pasan los años, dato muy curioso, ¿no? Muy, muy, muy curioso y rebuscado, novelero, dramático, drama queen, ya que estamos aquí a calzón quitado. Llega un día y yo con mi super empresa, mira, bello, el Instagram hermoso, Sala Rock por todo lo alto, no sé qué. Yo siempre revisaba quién me seguía, la chama. Me comenzó a seguir en Salado. Y yo, por la que tanto había llorado. Por la que te Por dejaron. la por la que tanto había llorado. Y yo, cuando vi eso, fue como un L'Oreal, porque yo lo valgo. Ponme aquí el, el el ventilador, ventilador, gracias. producción, por favor. Ese momento fue, aunque ustedes no lo crean, importante para mí, porque, bueno, ya de adulta, obviamente a esta edad entiendo que todo eso que yo pensaba que era el valor de una mujer no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo pienso ahora. Mi valor está solamente por existir. Ya el resto de las cosas que yo haga con mi vida, y ojo, sé y entiendo que merezco amor solamente por existir, ¿no? No tengo que ser, no tengo que hacer, no tengo que... Es tan complicado que nos imaginamos que es el amor, pero eso es otro tema para otro episodio del podcast. Pero la cosa es que ese momento me hizo un clic a mí para yo entender lo que yo había logrado, ¿no? Por un motor que no fue el mejor, entiendo que no fue el mejor. Y les digo que no fue el mejor porque para mí era muy pesado, ¿no? Porque, evidentemente, emprender en Venezuela es drama tras drama tras drama. Es uno tras otro, dependiendo del negocio que tú hayas elegido, ¿no? En mi caso, la limitante de comenzar sin dinero o con dinero muy, muy limitado, era complicado gestionar las cosas, ¿no? Entonces, para mí era como, y si yo hubiese comenzado con ese motivo puro de querer abrir un restaurante, que después fue así, porque yo me enamoré de esto, por esa experiencia, pero al principio era como que todo me daba fastidio. Claro, todo te da fastidio porque tú no estás buscando abrir un negocio de éxito porque lo quieres, sino porque lo necesitas para sentirte valiosa. Entonces era como que yo supero todo este tema de la ruptura, comienzo una nueva vida, comienzo mi vida y todo esto, pero yo este negocio ya lo había comenzado así, ¿no?
que no es la misma razón ni motivo por la que nosotras comenzamos este que tenemos ahora. Yo comienzo este negocio de ahora porque amo hacer esto. Es mi pasión, es lo que quiero hacer, es lo que me veo haciendo todos los días. No para encontrar validación y no por una necesidad, lo estoy haciendo porque quiero, no porque lo necesito. Entonces ya estamos desde un lugar distinto. ¿Y por qué es importante ese lugar distinto? Porque en todos los emprendimientos van a haber problemas, van a haber cosas, van a haber situaciones incómodas, situaciones difíciles, pero uno las lleva mejor. ¿Por qué las llevo mejor? Porque esto es lo que tú quieres hacer y haces todo por resolverlo y haces todo porque salga bien. Entonces, si fuese otro motivo, es como, ay, qué fastidio, no, lo dejo. Y por eso es que tú dejas los negocios así de fácil, porque no es algo que tú quieras hacer de manera sincera. Entonces, no crean que esto yo de la noche a la mañana dije, déjame analizarme. Yo entiendo que esto lo hice por esto. No, estos fueron años de yo preguntarme por qué este negocio había fracasado. ¿Qué pasó? Y el qué pasó es por qué lo abrí desde un lugar que no tenía por qué hacerlo. Bueno, aunque al final, si conectamos los puntos hacia atrás, estoy donde estoy por eso que pasó, ¿no? Por eso que me pasó al principio. Hay veces que uno elige aprender desde el drama. Eso aquí ya no. Para que ustedes sepan, estamos en un espacio donde nosotros elegimos aprender Desde el amor. desde la felicidad, desde el amor, o sea, claro, porque no es necesario vivir tanto eventos dramáticos, tú puedes elegir, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento necesitaba una buena batuqueada en mi vida, pero bueno, eso me trajo hasta aquí, pero sí definitivamente fue un... Pero fue un motor. O sea, al principio te comenzamos diciendo que independientemente sea lo que sea tu motivación, es importante que tú la tengas clara, para que si sabes que viene desde un lugar donde no es lo, digamos, lo más saludable, puedas cambiarte la historia, ¿no? Y tú misma conectar con eso que quieres hacer, tal, desde un lugar más apasionante al final, y que no depende de nadie afuera, sino de ti. Pero al final es un motor, o sea, el tema de que hayas arrancado el negocio por demostrar y por restregarle algo a alguien o qué sé yo, Ya, fue maravilloso porque es eso, te llevó hasta acá, o sea, al final sí. es muy válido, o sea, tú puedes tener la razón que tú tengas siempre y cuando logres en algún momento de ese camino darle la vuelta, porque obviamente te quema. Yo recuerdo mucho esa fase en la que tú estás manteniendo Rock a flote, pero realmente ya no, Arlene tardó en cerrar la empresa, incluso por ese mismo miedo de soltarlo y como de, es que o sea, había cosas ahí que había que soltar de, ok, ya no tengo que mostrarle nada a nadie, ya no tengo, ya esto, o sea, me puedo liberar de esto. Y eso fue un proceso rudo. Sí, porque aparte fue más bien un trabajo interno de entender que mi valor no estaba en eso, Exacto. que mi valor no estaba en esa empresa o que mi valor no estaba en ser emprendedora o decirle al mundo en redes sociales, yo tengo tal cosa. Entonces ya cuando uno acepta eso y lo trabaja, creo que ya llega el momento que tú puedes soltar más fácilmente para seguir para moverte a lo siguiente, que es al final la evolución, porque uno se queda estancado allí en algo que en verdad no sabes si va a funcionar o no. No digo que esto como que se quedó ahí, no sé si en el futuro, no sé. O sea, no sé si en el futuro vuelva o no, pero definitivamente sí vuelve, va a ser desde un lugar distinto, desde un lugar en donde yo quiera, en donde esto me apasione, en donde yo ame esto. Y es lo que les digo, cuando ustedes les preguntan, porque a mí me preguntan, ¿por qué abriste esto? Y tú te quedas, eh, ay, ay, ay. Ahí hay algo, hay como una intención oculta, algo que quieras demostrar, algo distinto, porque la mejor respuesta sería, ¿por qué? Porque me encanta todo ese tema, yo puedo estar todo el día haciendo eso, todo el día. Recuerdo una vez, que muy curiosa, ahora me acuerdo,
que vine para España con mi empresa, Rock, vine para España a un concurso de startups. Y entonces en este concurso de startups ellos analizan a los emprendedores para ver si te dan el dinero o no para seguir con tu empresa o lo que sea. Y una de las preguntas que más me llamó la atención era, ¿qué haces tú en todo el día? Yo no entendía la pregunta, o sea, en ese momento de mi vida, ahora es como que la entiendo un poco más y digo, claro, o sea, ellos ya entiendo por qué les hacen esta pregunta a los emprendedores. En realidad, para que lo sepan de adelantado, ellos lo que quieren saber es si tú lo único que haces es vivir y respirar tu empresa para ellos apostar por ti, ¿no? Básicamente. Pero yo en ese momento no lo entendía y cuando yo comienzo a describir qué hacía en el día, sí es verdad que a mí me apasionaba mucho Rock, pero ¿saben qué me apasionaba más que Rock? Las redes sociales de Rock. El reconocimiento en redes sociales de Rock, más que toda la operatividad y todas las cosas. Entonces, claro, allí había algo, pero en general, la empresa como tal, en ese momento, a mí no, y claro, yo no fui capaz de responder a esa pregunta como esta gente quería. Y eso me hizo sentir muy mal. Es como, ¿de verdad yo estoy haciendo algo que quiero o no sé? O no sé, pero bueno, obviamente esto viene porque las razones no eran las adecuadas. Así que bueno, con esto pregúntate tus verdaderas razones por qué te gustaría emprender, si todavía no has emprendido y estás pensándolo, qué son las cosas que a ti te motivan. Y está perfecto que tú solo quieras hacer plata o tú quieras reconocimiento o tú quieras crear un imperio porque tú quieres ser, bueno, la mamá del arroz con pollo en el mundo entero, pero que tú estés clara. Cuando tú tienes clara tu motivación, Tal cual, ya tú sabes, cuando estés en esos días de, tú dices, mira, es que yo quiero tal cosa. tal cosa, yo quiero estar en unos estadios de 1 millón de personas hablando de tal, yo quiero que la gente en la China esté utilizando mi empresa, mi aplicación, lo que sea. O yo quiero venderle a todo este país, quiero traer shade y venderle, que yo sea la gran mayorista de toda Venezuela. Sí. Plantéate qué es lo que te motiva, o Y sea, aceptación. O sea, tampoco es que creas que es malo querer hacer dinero solamente, cero. Es buenísimo. O que solamente quieras reconocimiento. Cada vez que alguien me pregunta ahora por qué haces las cosas y yo, porque yo quiero reconocimiento, quiero ser famosa, lo acepto y vivo con eso feliz. Hay gente que eso es muy malo. O sea, como se te ocurre a ti. Y yo ya soy sincera en ese tema, entonces sé sincera tú también. ¿Qué es lo que quieres en la vida? Ve con eso. ¿Por qué? Porque si eso es lo que te impulsa, perfecto, está bien. Y analízate un poquito que si comenzaste todo esto desde un lugar de dolor, hay que cambiar de lugar, porque vienen momentos complicados en tu emprendimiento, que siempre esperamos que todo vaya bien, pero ajá, algo vas a tener que resolver y cuando toque resolver eso, ahí es que se van a ver tus verdaderas motivaciones, ¿no? Si renuncias o no. Si renuncias rápido es porque entonces no abrimos con, ¿sabes? Con los motivos adecuados. Si seguimos adelante, dándole, capaz de verdad la motivación la tienes muy clara y vienen de un lugar de luz y no de oscuridad. a veces somos místicas. Ya, Todavía no nos hemos metido en temas místicos, por si acaso. vienen por ahí, vienen por ahí, vienen por ahí. Bueno, recordatorio. Con Minesti, por favor, suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal, denle clic aquí abajo al botón de suscribir. Un like no nos vendría mal. Es gratis suscribirse. Gracias por estar aquí y por haber llegado hasta aquí. Nos vemos la semana que viene.